Muy bien, ante todo, buenos días. Nos encontramos el día de hoy, domingo 24 de noviembre del año 2024. Son las 8:07 de la mañana. El tema de hoy a tratar es movimiento armónico simple. Y vamos a empezar primero con los objetivos. Los objetivos de este tema es comprender las características del oscilador armónico. También, como segunda parte de este objetivo de la clase, es determinar las ecuaciones cinemáticas y algunas propiedades del movimiento armónico simple. También aplicar las ecuaciones del movimiento armónico simple a situaciones de algún problema. Tenemos como ejemplo de estas oscilaciones o vibraciones en el latido del corazón, en las ondas sonoras y también en la parte molecular, ¿no? Entonces, las oscilaciones o vibraciones pues representan, según estos gráficos, un tipo de movimiento de gran importancia, no solo para la física, sino porque estos se presentan con gran frecuencia en la naturaleza y los propios seres vivos son un abanico de vibraciones u oscilaciones periódicas. El corazón, los pulmones, el músculo diafragma o la laringe, los tímpanos, también los átomos y las moléculas que componen la estructura de los cuerpos materiales están en continua vibración y dice que son la base de muchas teorías físicas y de importancias de aplicaciones técnicas, ¿no? Entonces, el movimiento vibratorio más sencillo, más simple y al mismo tiempo el más importante es el movimiento armónico simple, en el cual la posición es una función armónica del tiempo. La importancia de este tipo de oscilación reside en que cualquier oscilación periódica puede ser descompuesta en la suma algebraica de movimientos oscilatorios simples. Entonces nos hemos dado cuenta a través de estos ejemplos que este tipo de movimiento es muy común verlo en situaciones de nuestra vida, en cosas que nosotros ya sabemos, conocemos, ¿no? Como partes de nuestra estructura de nuestro cuerpo. Seguimos entonces, movimiento oscilatorio. Bueno, aquí tengo dos superficies. En esta primera superficie vemos que ese objeto se encuentra en un equilibrio inestable, debido a que en esa posición puede deslizarse tanto para la izquierda como para la derecha. En cambio, en el otro ejemplo, de acuerdo a la superficie, que es una superficie cóncava, ¿no? Con respecto a la otra, el movimiento ya es estable, debido a que una vez que ese movimiento de vaivén cese, se va a encontrar en la parte más baja y a eso le vamos a llamar el equilibrio estable, ¿no? Cuando llega a la parte más baja de la posición, de la trayectoria, ¿no? Entonces, el movimiento oscilatorio es este tipo de movimiento ocurre alrededor de la posición donde exista equilibrio estable. Entonces, va a haber movimiento oscilatorio en el caso donde exista equilibrio estable. Y ese es el segundo caso, debido a que ese movimiento va a ser un movimiento de va y ven, o sea, de ida y vuelta. En cambio, en el equilibrio inestable, el cuerpo de esa posición va a caer a la derecha o a la izquierda y ya no, ahí queda, pues, ya no va a subir. Entonces, si sacamos a las esferas, dice, de su posición de equilibrio, solo aquella donde hay una posición de equilibrio estable, aparece una fuerza que tiende a llevar, dice, a la esfera hacia la posición. Por este motivo, a esta fuerza se le denomina fuerza recuperadora y en última instancia es la responsable de la oscilación de la esfera. Entonces, en conclusión, dice, un movimiento oscilatorio es aquel movimiento de va y ven, o sea, de ida y retorno, por un mismo camino, que realiza un cuerpo en torno de una posición de equilibrio estable. Durante este movimiento cambia periódicamente la velocidad y aceleración del cuerpo. Aquí tenemos otro ejemplo de un movimiento oscilatorio. Esta esfera, al deslizarse por esa superficie circunferencial,
se desliza hacia abajo, llega a la parte más alta y luego retorna por el mismo sitio. Si la superficie es lisa, ese movimiento de vaivén va a ser continuo. Entonces, dice como una nota importante, que este movimiento oscilatorio debe haber, primero, una posición de equilibrio, que es de la parte más baja, donde llega, pues, ¿no? Y una fuerza recuperadora. Esa fuerza recuperadora va a ser en todo momento que vuelva a la posición donde se encontraba inicialmente. ¿Ya? Entonces, tenemos que partir como punto número 1 acerca entonces de lo que es de los conceptos previos a lo que es el movimiento armónico, ¿no? Entonces, podemos decir también que en la actualidad, para que los edificios altos como el Burj Khalifa, situado en Dubái, quien no quisiera conocer eso, quien no quisiera ir a Dubái, ¿no? Para conocer ahí y vacacionar, pueden soportar terremotos de hasta 7 grados en la escala de Richter y vientos a más de 450 km por hora. Deben tener instalados amortiguadores que tengan la capacidad de absorción de movimiento de masa de su estructura. Estos amortiguadores de masa son conocidos también como péndulos compensatorios. Cuando el edificio se mueve en una dirección, por ejemplo, hacia la derecha, y el péndulo compensatorio ejerce una acción hacia la izquierda, de este modo se reducen considerablemente los efectos de los terremotos debido a que se absorbe la energía de movimiento para servir de contrapeso mecánico contra las vibraciones, limitándolas y estabilizando de esta forma el edificio. Cabe señalar que estos mecanismos son controlados por computadora, en donde se hace que el péndulo compensatorio oscile con la misma frecuencia que los edificios, ¿no? Ese es un ejemplo también de cómo nosotros podemos usar este tema para la tecnología, ¿no? Para el uso del hombre. Entonces, el primer concepto que estamos viendo en este momento es el concepto de movimiento oscilatorio. Pero quiero acá, en esta parte, quisiera de repente ampliar una cosa más. Por acá. A ver aquí. Hemos dicho que como primer concepto previo hemos visto el movimiento oscilatorio, pero no sé si te ha quedado claro esto del movimiento oscilatorio. Hemos dicho que el movimiento oscilatorio, vamos a poner acá, el movimiento oscilatorio, bueno, ahí lo he escrito, ¿no? Ya está en la diapositiva. Pero ¿tienes alguna duda con respecto a ese movimiento oscilatorio para poder profundizarlo más, aclararlo? Profesor, está todo claro. Ya. Ahora, este movimiento oscilatorio, aunque te parezca muy simple, va a tener que ver todo con el tema de armónico simple. Acá te voy a aclarar un poquito más. El movimiento oscilatorio es aquel movimiento de vaivén. Si te preguntan a qué se refiere con movimiento de vaivén, se refiere pues al movimiento de ida y vuelta, ¿no? De ida y vuelta. O sea, este movimiento hace que esto venga por aquí y luego regresa por el mismo sitio. A eso le llama movimiento oscilatorio. Movimiento de ida y vuelta, de ida y vuelta. Pero esto de acá, pues, hace que en todo momento el cuerpo llegue a esa posición y luego regrese a la posición de donde partió, del punto A al punto B, ¿no? A eso le llama movimiento oscilatorio. Entonces, una esfera que es soltada en una superficie circular lisa, realizando un movimiento oscilatorio, ¿no? ¿Por qué digo lisa? Porque si fuera áspera, entonces va a haber ahí rugosidad, y al ver rugosidad, entonces se va a frenar, pues, ¿no? Ya no va a deslizarse como con esa facilidad. Entonces ya tenemos el primer concepto. Estamos partiendo de lo más sencillo, de lo más simple, para que ahí ver los ejercicios, ¿no? Que tenemos ahí, tanto de tu libro como algunos propuestos también. Ya, seguimos entonces con el otro concepto. Pero otro concepto más. Movimiento periódico, a ver.
movimiento periódico. En la diapositiva no está, pero quiero también tocar ese tema contigo. El movimiento periódico es aquel movimiento que se repite regularmente en iguales intervalos de tiempo, en donde las magnitudes que lo describen, tanto de la posición, la velocidad y la aceleración, se repiten en las mismas condiciones iniciales. Por ejemplo, acá te pongo un ejemplo. El planeta, nuestro planeta Tierra, cuando gira alrededor del Sol, ¿no? Cuando la Tierra gira alrededor del Sol, esta es la Tierra y este es el Sol. Entonces, la Tierra emplea 365 días aproximadamente en completar una vuelta en torno al Sol. Entonces, asimismo, ese es el movimiento periódico, ¿no? Asimismo, la Luna emplea 28 días aproximadamente en completar una vuelta en torno a la Tierra. Si acá está la Tierra, la Luna demora 28 días. Entonces la Luna demora 28 días en promedio completar una vuelta en torno a la Tierra, y la Tierra 365 días en completar una vuelta alrededor del Sol. Entonces existen otros ejemplos de movimientos oscilatorios y periódicos, como el movimiento de nuestras piernas cuando caminamos, el movimiento de un edificio durante un terremoto, o el de las moléculas que conforman los cuerpos, ¿no? Muchos de estos movimientos también se pueden explicar con ayuda de un modelo simplificado llamado movimiento armónico simple, que vamos a analizar, ¿no? Entonces, el movimiento tiene que ser también oscilatorio y periódico. Por eso hemos visto por separado. Primero el movimiento oscilatorio de vaivén y el movimiento periódico, repito, aquel que se repite regularmente en iguales intervalos de tiempo. O sea, la Tierra demora 365 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol, pero si no fuera periódico, significa que lo puede hacer una vuelta en 365 días, la otra vuelta lo hará en 200 días, la otra vuelta lo hará en 400 días, la otra vuelta lo da en 500 días. Ya no sería periódico ya. Ya no sería periódico porque está demorando diferente tiempo, ¿no? Pero si demora el mismo tiempo en dar una vuelta completa, a eso le llamamos movimiento periódico. Ya sabemos que es el movimiento oscilatorio, movimiento de vaivén, es decir, movimiento de ida y vuelta, y el movimiento periódico, aquel que se repite en iguales intervalos de tiempo. Ahí estamos entonces viendo los conceptos previos para poder entender, ¿no?, cuando estemos haciendo los problemas, ¿no? Hasta ahora, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Algo de repente que te quedó cuando estabas escuchando las clases, cuando empezaste. No, profesor, todo claro. Ya, me dice que ustedes empezaron con el tema de movimiento armónico simple, ¿no? Con ese tema empezaron. Sí, después seguimos contando lo simple. Ya, perfecto. Bueno, acá también la diapositiva. Bueno, sí lo tenía. Movimiento periódico. Bueno, dice, ahí te he puesto también para que lo repases. Esta pequeña diapositiva te lo voy a pasar luego en el PDF. Y sería bueno que cada vez que tengas lo puedas repasar, ¿no? Que tengas tiempo, lo repases. Porque es importante, es clave, ¿no? Tener los conceptos, ¿no? Porque más que fórmulas, este tema se presta mucho para aclarar, por ejemplo, que la física no solo es fórmulas. O sea, para que entiendas física, debes entender los conceptos. Entiendes los conceptos, todo te sale. Todo. Pero si no entiendes el concepto del curso, entonces se te va a hacer difícil. Porque con la fórmula nomás no salen con las fórmulas. Entonces acá hay que entender los conceptos. Es un curso prácticamente, ¿no?, de conocimiento de conceptos. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, el movimiento periódico. Dice aquel movimiento en el cual las características físicas del mismo se repiten cada cierto intervalo de tiempo, perfectamente definido
al cual se le denomina periodo. Ah, claro. ¿Qué cosa es el periodo? El periodo es el tiempo en que demora dar una vuelta completa. Así es simple. Periodo, repito, es el tiempo, es un tiempo. Se le representa con la letra T mayúscula, porque no es un tiempo cualquiera. Un tiempo cualquiera es un tiempo, ¿no?, con T minúscula, ¿no? Pero este es un tiempo especial porque es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Por eso se le denota con la letra T mayúscula. Este movimiento, dice, es una consecuencia de la conservación de la energía. Un movimiento periódico no será necesariamente oscilatorio. Eso también es importante a la hora de la teoría, ¿no? Preguntas de teoría donde te dicen, ¿no?, los movimientos periódicos siempre son oscilatorios. Ahí está, dice que no necesariamente, ¿no? No necesariamente será oscilatorio. Ahora, la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué un movimiento periódico no necesariamente será oscilatorio? Porque en el caso de los planetas, no sería un movimiento de vaivén. ¿Sabe dónde hay un movimiento periódico y oscilatorio? En el péndulo, por ejemplo. El péndulo, acá hay un péndulo, no hay una persona que está haciendo ahí eso se llama plomo, una plomada que es para medir la pared, ¿no? La verticalidad de la pared. Ese plomo, por ejemplo, si nosotros lo hacemos como un péndulo, entonces va y viene, ¿no? Va y viene, va y viene. Y en ese tiempo de ida y retorno, ese es el periodo. Entonces, este es un movimiento oscilatorio, porque es de vaivén, pero también es periódico, porque el tiempo que demora en ir y venir va a ser siempre el mismo. En cambio, el movimiento de los planetas es un movimiento periódico, pero no es oscilatorio, porque no es de vaivén, sino que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, por eso dice que el movimiento periódico no necesariamente es oscilatorio. En el caso de los planetas no se cumple el movimiento oscilatorio. En el caso del péndulo sí se cumple. No sé si me estoy dejando entender hasta ahorita la diferencia, ¿eso? ¿Se comprende bien o...? Sí, profesor. Ya. Entonces estoy aclarando este punto, ¿no? Estoy aclarando este punto donde dice que no necesariamente será oscilatorio el movimiento periódico. Una notita más que como siempre es importante. Dice un movimiento oscilatorio y a su vez periódico presenta una característica muy importante denominada frecuencia. Mira que la frecuencia aparece cuando hablamos de un movimiento oscilatorio y periódico a la vez. Oscilatorio, de vaivén, y periódico, que el tiempo que demora en ese vaivén es el mismo, ¿no? Es que el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta, pero en este caso el periodo para un movimiento oscilatorio no sería en dar una vuelta porque no da una vuelta, sino sería el tiempo en que demora en ir y regresar, ¿no? En ir y regresar. Ese sería el periodo para un movimiento oscilatorio como un péndulo, ¿no? Entonces dice, una característica que va a presentar es la frecuencia, y esta queda definida como el número de oscilaciones por cada unidad de tiempo, o simplemente como la inversa del periodo. Está dando la definición de frecuencia y eso es clave para los problemas. Clave para los problemas. Y a veces el alumno no recuerda eso, ¿no? Dice ahí, la frecuencia queda definida, dice, como el número de oscilaciones por cada unidad de tiempo. Mira, número de oscilaciones. ¿Qué cosa es una oscilación? Vuelta, pues. De vueltas o de vaivén, ¿no? Número de oscilaciones, de vueltas. Número de oscilaciones por cada unidad de tiempo, ¿no? Entre el tiempo. Pero también ha dicho que la frecuencia tiene como
concepto que es la inversa del periodo. ¿Qué significa eso? Inversa del periodo significa 1 sobre el periodo, así, ¿no? T mayúscula. Entonces, estos dos conceptos son clave, ¿no? Son clave porque a veces no sabemos cómo hallar la frecuencia. Número de oscilaciones o vueltas. En el movimiento circunferencial hablamos de vueltas. Yo le dije, bueno, estaba conversando con tu mami y le decía que este tema se necesita saber primero movimiento circunferencial. Pero bueno, ahí te lo voy a mencionar de repente cuando se necesite algo respecto al movimiento circunferencial. En movimiento circunferencial, ¿pudiste tocar ese tema en tu colegio anterior? No, ese tema no lo llegué a tocar. En tu colegio, el año pasado que estuviste en tu colegio, ¿hasta qué parte de la física llegaron? ¿Te No recuerdas? recuerdo muy bien, pero creo que era algo en donde nombramos peso con dibujitos. No me acuerdo muy bien el nombre. Ah, ya, debe ser estática, ¿no? El peso. Ajá, eso, algo así. Ya. Ya está bien, entonces vamos a tratar de ver, de tratar después de nivelar todos algunos puntos que han quedado por ahí. Ya, entonces decimos que hemos definido la frecuencia, ¿no? La frecuencia se define como el número de oscilaciones por cada unidad de tiempo o también como la inversa del periodo, ¿ya? Esto de aquí es clave para poder entender o desarrollar problemas, ¿no? Donde nos pidan usar la frecuencia. Ya quiero hacerle un recuadrito a esto. Por ahí seguramente lo vamos a volver a encontrar, pero ya. Seguimos. Movimiento armónico simple, ya está. Mira, ya estamos entrando ya al tema. Estamos entrando al tema y vamos a ver. Movimiento armónico simple. Más. En base, dice a lo que acabamos de plantear, iniciaremos el estudio del más. Vamos a considerar una pequeña esfera unida a un extremo de un resorte ideal y el otro extremo del resorte está empotrado en una pared vertical. Todo sobre una superficie lisa. Tiene que ser lisa porque si fuera áspera va a haber fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento va a impedir, la fricción va a impedir el movimiento, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que se va a frenar en algún momento. Ya no va a ser el movimiento de vaivén. Todo tiene una explicación. La explicación es que si la superficie es áspera, al ser áspera, lo va a frenar, pues, ¿no? Le va a quitar velocidad, lo frena y ya no sería movimiento oscilatorio, o sea, oscilatorio de vaivén. Supuestamente en este ejemplo, ¿no? Tenemos ahí al resorte. En ese dibujo dice un resorte ideal. Entender que un resorte es ideal cuando no se considera su masa, ¿no? Su masa es despreciable. O sea, si la persona está pensando, pero ese resorte pesa pues 3 kilos, 4 kilos, entonces va a tener una fuerza resultante, una mg, una fuerza de gravedad y total, o sea, va a estar, como decir, pensando en su masa y todo eso, y se va a complicar en el análisis. Entonces, para no complicar en el análisis, decimos que es un resorte ideal, donde no consideramos la masa del resorte, solamente vamos a analizar el movimiento oscilatorio. Tenemos ahí el oscilador mecánico, donde se va a ejercer, en este caso, el movimiento, ¿no? Entonces, en la posición de equilibrio que estamos viendo ahí, existen dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza de gravedad, que se grafica vertical hacia abajo, para distancias que están cerca de la Tierra, pero debe de saber que la fuerza de gravedad, si te preguntan hacia dónde apunta, la respuesta es hacia el centro de la Tierra, ¿no? La fuerza de gravedad es una fuerza usual
que apunta siempre al centro de la Tierra, ¿no? Al centro de la Tierra. Porque no siempre se grafica vertical hacia abajo, porque para distancias que están muy lejos de la Tierra, muy lejos al radio terrestre, como los satélites, por ejemplo, como un transbordador, ¿no? de una nave espacial, ya la fuerza de gravedad no lo vas a graficar vertical hacia abajo, sino lo vas a graficar apuntando al centro de la Tierra. Y eso también explica, por ejemplo, los ejercicios del tema de gravitación universal, que también vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la esfera en esa posición de equilibrio. Si te das cuenta, en esa posición de equilibrio, la esfera, como tiene masa, está afectada por la fuerza de gravedad, que es la fuerza con la cual la Tierra jala a todos los cuerpos que se encuentran cerca de ella. Pero el piso lo que hace es una fuerza de reacción, ¿no? Es la reacción del piso, porque si tú quitas el piso, la esfera cae por culpa de la fuerza de gravedad, pero no cae porque el piso lo empuja hacia arriba. En este caso, notamos que para que exista equilibrio, debe de ser iguales los módulos de las fuerzas, ¿no? El módulo, estoy diciendo módulo, de la fuerza de gravedad debe ser igual al módulo de la fuerza de reacción. ¿Por qué hablo de módulos? Porque las fuerzas, como tienen direcciones contrarias, son diferentes, pero sus valores, los valores de cada una de ellas son iguales, sus valores nada más. Entonces estamos verificando que la fuerza resultante es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque si esas fuerzas son iguales, entonces, como tienen direcciones contrarias, no sé si sabrás por el tema de vectores, que las fuerzas que tienen direcciones contrarias, opuestas, se restan. Y cuando tienen la misma dirección se suman. Entonces, esas fuerzas ahí, por tener direcciones contrarias, la fuerza de gravedad apunta hacia abajo, la reacción del piso apunta hacia arriba, esas fuerzas se tienen que restar. Y cuando tú restas cantidades iguales, por ejemplo, 20 menos 20, 40 menos 40, 100 menos 100, 1000 menos 1000, cuando restas cantidades iguales, ese valor me da 0, pues, ¿no? Por eso la fuerza resultante ahí va a ser 0. Ya está. No sé si tienes alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Algo que quieras de repente que te... No, profesor, todo claro. Ya. Entonces, ¿qué cosa es la posición de equilibrio? La posición de equilibrio es la posición donde el resorte está sin deformar. El resorte está ahí normal, como se dice, ¿no? No está deformado. Pero el resorte yo lo puedo deformar de dos maneras. O lo comprimo o lo estiro. De esas dos maneras yo lo voy a deformar. Entonces, lo que sucede acá es que he notado que este resorte de la posición de equilibrio ha sido estirado hasta que llega, no sé si notas la crucecita de... A ver, voy a ver si traigo algo para poder señalizar esto. A ver, esta manito, vamos a ver si funciona. ¿Ves acá una manito en la pizarra que estoy moviendo? Sí. Ya. No sé por qué extraña razón esa manito no se ve en el video. Cuando grabe el video no se va a ver, pero como tú estás escuchando la clase, sí te vas a recordar seguramente, ¿no? Al momento que vuelvas a ver el video grabado de esta clase, ¿no? Entonces, el resorte sin deformar se encontraba aquí. No sé si ves acá donde dice PE. PE significa posición de equilibrio. Ahí estaba el resorte. Entonces se ha estirado el resorte. Se ha estirado. Y lo máximo que se estira es hasta esa posición. Y esa posición se le conoce como amplitud. ¿Ya? Amplitud. Se le estira hasta ahí. Y ese es lo máximo. ¿Qué pasa si yo le estiro más? El resorte ya se va a deformar tanto que ya no va a volver a recuperar su forma, ¿no? Entonces el resorte se echa a perder. O puede ser que se rompa también. Entonces ese resorte tiene un valor máximo para poder estirarlo.
no es que yo lo vaya a estirar sin fin, ¿no? Y no sé si seguramente habrás visto de repente a manera de juego en los resortes de los lapiceros, ¿no? Cuando tú lo has querido estirar mucho, ya no se recupera su forma, ya se malogró, pues, ¿no? Entonces, ese resorte va a tener una máxima deformación y esa máxima deformación se le conoce como amplitud. Entonces, ahí el resorte se va a estar moviendo, ¿no? Desde la posición de equilibrio hasta su máxima deformación, hasta lo que se conoce como amplitud. Ese es lo máximo que va a avanzar. Repito, si tú lo tratas de estirar un poco más, el resorte se echa a perder y ya no recupera su forma. Entonces, ahí en esa posición, su velocidad va a ser cero, ¿no? En la posición de equilibrio, su velocidad es cero, en la posición de equilibrio. Pero ¿por qué ha avanzado hasta la amplitud? Porque hay alguien que lo ha jalado, ¿no? Seguramente alguien lo jaló y ahí lo suelta. Al momento que lo suelta, el resorte va a regresar. ¿Pero por qué regresa? ¿Por qué regresa? Porque hay una fuerza llamada la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica surge en los cuerpos que han sido deformados como los resortes. A esa fuerza elástica se le llama también fuerza recuperadora. ¿Por qué fuerza recuperadora? Porque quiere en todo momento recuperar su longitud o su forma original. Entonces, su longitud original. Entonces, ahí la fuerza recuperadora va a ser la causante de que esto se mueva. Porque si yo lo tengo sujetado acá con mi mano, hasta su amplitud, hasta su máxima deformación, y luego lo suelto, al momento que yo lo suelte, la energía potencial almacenada debido a la deformación del resorte hace que aparezca esta fuerza elástica. Y esta fuerza elástica va a ser la fuerza resultante que va a hacer que esto se mueva. Por consiguiente, va a aparecer una aceleración. Porque recuerda que la fuerza resultante y la aceleración aparecen juntas, ya que ellas son las responsables de que el cuerpo se mueva, pues, ¿no? En el tema de dinámica hemos visto eso. En el tema de dinámica se estudió el movimiento y las causas que originan el movimiento. Y a grandes rasgos se dijo que todo movimiento se debe a la acción de una fuerza. Yo no puedo mover algo pensando, ¿no? O sea, con el pensamiento, con telepatía o mirándolo, no lo puedo mover. Para que yo mueva un cuerpo, un objeto, lo que sea, necesito de aplicarle una fuerza. Entonces, esa fuerza en este caso es la fuerza recuperadora, la fuerza elástica. Y va a ser que esa fuerza recuperadora va a hacer que eso se comience a mover, pero en este caso, a regresar a su posición de equilibrio. Pero, como habíamos dicho que ¿cómo se llama? El piso, que el piso es liso, al ser liso el piso, no hay ninguna fuerza que se opone a ese movimiento, entonces va a ser un movimiento oscilatorio, ¿no? Va a pasar por la posición de equilibrio hasta llegar a su velocidad máxima. Mira lo que estoy señalando la manito, ¿eh? Hasta llegar a su velocidad máxima. Y ahí su aceleración se hace cero, ¿no? En ese punto. Su aceleración se hace cero. Pero sigue avanzando. Sigue avanzando, sigue avanzando. En la posición de equilibrio su velocidad es máxima. Lo máximo que puede tener el movimiento oscilatorio. Si te preguntan dónde su velocidad es máxima, en la posición de equilibrio. Pero de ahí sigue avanzando. Ahí su aceleración es cero. Sigue avanzando. Y va a llegar un momento que el resorte se va a deformar, ¿no? O sea, lo va a empujar. Lo va a empujar por inercia ya, pues, ¿no? Ya es por inercia esto, ¿no? Y luego lo máximo que lo va a empujar es el mismo valor de la amplitud. O sea, lo mismo que se deformó en el estiramiento, eso mismo se va a cumplir en la compresión, ¿no? Lo máximo que se va a comprimir es ese valor de la amplitud. Pero ¿por qué le ponen negativo acá? Porque está a la izquierda de la posición de equilibrio. Y si está a la derecha de la posición de equilibrio sería positivo, ¿no? Algo así como se ve en el plano cartesiano. La posición de equilibrio es el punto cero. Más amplitud y acá sería menos amplitud. Cuando llega a la posición de donde está la deformación máxima, pero en el otro extremo,
entonces su velocidad va a ser cero, porque se frena, pues ya no avanza ya. Si no fuera cero, seguiría que esto se sigue moviendo, pero ya ahí deja de moverse. ¿Pero por qué deja de moverse? Porque surge también ahí una fuerza recuperadora. El movimiento está haciendo hacia la izquierda, estoy aquí. El movimiento está haciendo hacia la izquierda. Y ese movimiento está haciendo que ese resorte se comprima. Pero no se va a comprimir para siempre, sino se va a comprimir hasta que alcance una distancia que es igual a la distancia que alcanzó cuando se estiró, ¿no? Lo máximo que se pudo estirar. En pocas palabras, el mismo valor de la amplitud, pero hacia la izquierda de la posición de equilibrio. Entonces, hasta ahí no va a poder avanzar. Si se siguiera comprimiendo, el resorte también se va a romper o se va a deformar tanto que ya se va a echar a perder. Entonces, como esa es la posición máxima que se va a deformar, la velocidad iba a ser cero. Que sea cero significa que ya no se mueve. Entonces ahí va a aparecer nuevamente una fuerza que es la fuerza elástica. Recordemos que la fuerza elástica está cuando el cuerpo se estira o se comprime. Pero esa fuerza elástica recibe un nombre especial que es la fuerza recuperadora. Entonces esa fuerza recuperadora va a hacer que el cuerpo, de no tener velocidad, ahora lo tenga. Y como estamos viendo cambios en la velocidad, es decir, que parte de reposo a tener movimiento, a tener velocidad, entonces esa variación de la velocidad es medida por una magnitud vectorial llamada aceleración. Y por dinámica sabemos que la fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección. Y que la fuerza resultante hace pues que aparezca la aceleración debido a que se ven fluctuaciones o cambios en la velocidad. Luego, al regreso, el cuerpo ya presenta una aceleración, ¿no? Pasa otra vez por la posición de equilibrio, llega otra vez a hacer su velocidad máxima, su aceleración cero. En la posición de equilibrio la velocidad es máxima y su aceleración es cero. Pero por inercia esto sigue moviéndose. No, como no hay una fuerza opositora, como la fuerza de rozamiento, no hay rozamiento, es liso, por inercia esto se sigue moviendo. Quiere seguir manteniendo, ¿no?, su movimiento. Hasta que nuevamente llega otra vez hasta su máxima amplitud, ¿no? Su velocidad se hace cero y una vez ahí, otra vez vuelve a aparecer la fuerza elástica que trata de recuperar su forma original. Y el movimiento va a continuar así, ¿no? Este movimiento debería continuar así para siempre. Obviamente es un modelo matemático, es un sistema ideal. Pero debería de ser así para siempre. ¿Por qué te digo? Porque no hay una fuerza como el rozamiento que aparezca, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil su estudio, se considera una situación ideal donde la superficie es lisa. Sabemos que en la vida real no existe superficies 100% lisas. Lo más cercano a algo liso es el hielo, ¿no? La superficie de hielo. Pero aún así, no es 100% lisa, ¿no? No sé si esta explicación se entendió. ¿Entendiste esta? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Con toda confianza, me la puedes hacer, ¿eh? Ya, esto es importante. Esta parte, si te das cuenta, demora un poco explicarlo, ¿no? Toma un tiempo, pero es importante que entiendas esto, porque de ahí va a depender los ejercicios, ¿no? Los ejercicios son bastante aplicados a los partes de las definiciones, ¿no? Entonces, recapitulando, en los extremos la velocidad es cero, ¿no? En los extremos la velocidad es cero, y ahí aparece la aceleración, ¿no? En los extremos. En los extremos me refiero donde es su máxima amplitud y donde es su mínima amplitud, ¿no? O sea, en los extremos donde están las amplitudes, ¿no? La amplitud positiva y la amplitud negativa. Lo máximo que se estira y lo máximo que se deforma. Esas distancias son iguales, ¿no? Llamadas amplitud. En esos extremos, a donde se llega a la amplitud, decimos que su velocidad es cero. Pero tiene lógica porque es cero.
porque ahí se detiene, pues, ya no se mueve. Entonces, si se detiene, si ya no tiene movimiento, su velocidad es cero. Claro que sí. Pero cuando llega a la posición de equilibrio, no para en la posición de equilibrio, porque la posición de equilibrio ahí recupera su forma, ¿no? Su longitud natural. Pero como eso tiene ya movimiento por la inercia, entonces esto va a seguir moviéndose. Y como no hay rozamiento, se va a hacer un movimiento oscilatorio y periódico. ¿Qué significa periódico? Que el tiempo en ir y regresar es el mismo. A eso se refiere periódico. En tiempo de ir, o sea, de ir desde la amplitud negativa hacia la amplitud positiva, ese tiempo de ida y de vuelta es el mismo. Y la posición de equilibrio, si te das cuenta, está en el centro. O sea, si la amplitud vale 10, acá sería menos 10 y al otro lado sería 10. Entonces, el periodo sería, no sé si me entiendes, para la ida sería t medios, para la ida. Para el regreso sería t medios. Pero como la posición de equilibrio es el punto medio, y todo esto vale t medios en la ida, no sé si me entiendes que esta parte de la amplitud hasta la posición de equilibrio sería t cuartos, ¿no? La mitad de t medios es t cuartos. Y el otro lado también sería t cuartos. La mitad de t medios es t cuartos. No sé si esa parte me comprendes. Sí, profesor, pero ¿por qué sería del punto de mínima amplitud a amplitud T medio? Ah, ya, porque... Buena pregunta. Porque todo ese tiempo de ida y vuelta es el periodo. O sea, en ir de aquí, ¿no? Hasta llegar a la máxima amplitud y regresar, ese es el periodo. Y como Ah, estamos... entonces ya entendí. Claro, Entonces sería la mitad, ¿no? Para cada uno. claro, si solo hablamos de la ida, es la mitad del periodo y la otra mitad sería en el regreso, ¿no? La otra mitad. Ay, profesor, gracias. Ya eso también lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, bueno, el concepto que está acá dice, ¿no? Si desplazamos a bloques a la derecha y lo soltamos, ¿no? Mira, han desplazado el bloque, o la esfera, ¿no? Esta es una esfera. Lo han desplazado hacia la derecha, ¿no? Lo desplaza hacia la derecha, lo jala, lo estira, y dice, y lo soltamos, la fuerza elástica que actúa como fuerza resultante hace acelerar el bloque, ¿no? Lo hace así. Esa ya es una consecuencia de la segunda ley de Newton. Dice, la rapidez del bloque aumenta hasta llegar a la posición de equilibrio. Ahí va a ser su rapidez máxima. Hay problemas que dicen la máxima rapidez. Ahora ya sabes dónde es la máxima rapidez. La máxima rapidez es así en la posición de equilibrio. Pero ahí, en esa posición de equilibrio, su rapidez es máxima, pero su aceleración es cero. ¿Ves? Ya no tiene aceleración. Entonces dice, la rapidez del bloque aumenta hasta llegar a la posición de equilibrio. En esta posición, la fuerza resultante es cero, pero debido a su inercia, el bloque continúa su movimiento. Es lo que te decía, ¿no? Ahí ya recuperó su posición original. Acá donde tú voy a señalar con la manito, aquí, esa es la posición, esa es la longitud de resorte sin deformar. Pero la fuerza resultante ya no hay fuerza resultante. Esa fuerza recuperadora se pierde porque el resorte ahí ya no está ni estirado ni comprimido, por eso se pierde. No sé si me entiendes. Porque si tú me preguntas, tú como persona de ciencia, ¿no? Como estudiante de ciencias, tú me podrías decir, ya, profe, ya, muy bonito, pero ¿y por qué se pierde la fuerza elástica? ¿Por qué ya no hay fuerza elástica aquí? Ahí donde está la manito. Voy a ponerle puntos, ¿ya? Voy a ponerle puntos mejor. No, números. Acá le voy a poner 1. Acá le voy a poner 2. Acá le voy a poner 3. Acá le voy a poner 4. Y acá le voy a poner 5. Ya, la pregunta es, la esfera se jala hacia la derecha. Ahí lo tengo yo con mi mano sujetado, ¿no? Acá. En 1, en 1. Estamos en 1. Se jala hacia la derecha. A ver, un momentito. Ya, la esfera se ha jalado hacia la derecha
hasta una máxima distancia llamada amplitud. Ahí no tiene velocidad porque es en lo máximo que se va a deformar, ¿no? Ya si yo lo quiero jalar, ya la fuerza ya se va a romper, etcétera. Ya te expliqué eso. Entonces ahí su velocidad es cero. Pero como yo he estirado ese resorte, lo he deformado, lo he jalado a su máxima deformación, entonces al momento que yo lo suelto, eso, al yo tenerlo agarrado esa esfera, no tiene velocidad, pues, ¿no? Pero sí tiene energía potencial elástica por producto de esa deformación del resorte. Entonces, esa energía potencial elástica tiene que ver justamente con la fuerza elástica, y esa fuerza elástica va a ser opuesta a la deformación. La deformación ha sido hacia la derecha, la fuerza elástica tiene dirección, como toda fuerza, como toda magnitud vectorial. La dirección de la fuerza elástica es hacia la izquierda. Entonces, esa fuerza elástica va a ser como una fuerza resultante para que eso se mueva, pues va a estar actuando sobre la esfera y lo va a mover. Al cambiar la velocidad de 0 a tener velocidad, entonces aparece pues la aceleración. Recuerda que la aceleración aparece cuando hay cambios en la velocidad. Pero al llegar por la posición de equilibrio, en la posición de equilibrio ya no hay deformación, porque esa es la longitud natural. Y si ya no hay deformación, entonces la fuerza elástica desaparece, pues. Ya no hay fuerza elástica. Es como que, por ejemplo, tú estuvieras empujando una caja. Estás empujando una caja. Lo empujas una distancia, ¿no? Vas avanzando 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros en una superficie horizontal. Pero si tú ya dejas de empujarlo, entonces ya no hay ninguna fuerza que está actuando sobre esa caja, porque ya dejaste de empujarlo. Pero si esa caja sigue moviéndose, puede ser a que el piso, al ser liso y tú le estás empujando, como una superficie sobre hielo, o como una superficie como un piso encerado, por ejemplo, el piso es encerado, y tú le has estado aplicando una fuerza continua, y al momento que dejas de aplicarle la fuerza, eso se va a seguir moviendo. ¿Pero por qué se mueve? Se mueve por inercia ya. Porque tu fuerza que le has estado aplicando al cuerpo, le produce movimiento, y ese movimiento le está produciendo aceleración también, porque la caja ha estado primero quieta, en reposo, y luego tú la has empujado. Entonces ahí aparece pues una aceleración. Entonces por inercia dice que los cuerpos quieren estar en reposo o movimiento con MRU. Entonces el cuerpo va a querer seguir teniendo su movimiento, ¿no? Por eso va a seguir moviéndose. Pero cuando un cuerpo se mueve, una pregunta también que vino en la CEPRE Uni, me parece, decía que cuando los cuerpos se mueven es porque siempre está actuando una fuerza resultante. Y la respuesta es falso. No siempre está actuando una fuerza resultante. No siempre. Porque en la ley de inercia, el cuerpo se está moviendo, pero sobre él no hay ninguna fuerza resultante. Entonces, si tú ya le das una fuerza, ¿no? Si ya le has aplicado una fuerza a un cuerpo sobre una superficie lisa, donde no hay rugosidad, donde no hay aspereza y no hay fuerza de rozamiento, entonces una vez que tú dejas de aplicar la fuerza, ese cuerpo va a seguir moviéndose ya, pero por inercia. Porque la inercia dice que los cuerpos o quieren estar quietos, sin velocidad, o si una vez que se comienzan a mover, ya lo van a hacer, pero con MRU, ¿no? Esa es la ley de inercia. Ya está. Entonces, no sé si estamos de acuerdo que en la posición 2, en el dibujo 2, la fuerza elástica desaparece porque ya no hay deformación. Y recuerda que la fuerza elástica, ¿cómo se calcula? La fuerza elástica se calcula como un medio de la constante de rigidez por la deformación, ¿no?
un medio de K por X. ¿Te acuerdas? La ley de Hooke. Un medio de K por X. Donde, si X, que es la deformación, es 0, si X es 0, o sea, ya no hay deformación, toda cantidad multiplicada por 0 no es 0, 7 por 0, 0. Entonces, si X, que es la deformación, es 0, o sea, significa que ya no está ni estirado ni comprimido, al ser 0 la deformación, significa que toda la fuerza elástica va a ser 0. Y si la fuerza elástica es 0, significa que ya no hay fuerza, pues. O sea, en la posición de equilibrio ya no hay fuerza ya. Pero por inercia esto se va a seguir moviendo y va a llegar a la posición 3, al dibujo 3. Pero cuando llega al dibujo 3, lo máximo que va a avanzar esa esfera por inercia, lo máximo que va a avanzar, va a ser hasta la amplitud, ¿no? Hasta la amplitud, pero negativa. O sea, si se deforma, por ejemplo, un ejemplo, si se deforma 2 metros hacia la derecha, se va a comprimir 2 metros hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo. A eso se refiere. Entonces la fuerza elástica le va a decir, hey, un momentito, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? Hasta ahí nomás, ¿no? Lo va a aguantar ahí. Entonces ahí su rapidez va a ser 0, pero va a comenzar a actuar la fuerza elástica, que en este caso es la fuerza resultante, la fuerza recuperadora. ¿Por qué se le llama fuerza recuperadora? Porque quiere en todo momento recuperar su estado natural, su longitud natural. Y de este dibujo 3 vamos a pasar al dibujo 4, donde nuevamente pasa por la posición de equilibrio, llega otra vez a su velocidad máxima y su aceleración es 0. Importante que en la posición de equilibrio la velocidad es máxima y la aceleración es 0. Ahora, tú digas, profe, pero no entiendo. No entiendo por qué la aceleración es 0. Porque la fuerza resultante hace posible que aparezca la aceleración, pues. O sea, cuando hay fuerza resultante, va a haber cambios en la velocidad. Y recuerda que la fuerza resultante es masa por aceleración. La fuerza resultante es masa por aceleración. Entonces, si la fuerza resultante desaparece en la posición de equilibrio porque ya no hay deformación, y la fuerza resultante en este caso es la fuerza elástica, al ya no haber deformación significa que la fuerza resultante es 0. Y si la fuerza resultante es 0, la aceleración también es 0, pues. Ya no hay ni fuerza resultante ni aceleración. ¿Y por qué no hay fuerza resultante? Porque la fuerza resultante en ese caso es igual a la fuerza elástica. Y como en la posición natural, en la posición de equilibrio, la longitud del resorte no está ni deformado ni comprimido, no hay deformación, entonces al no haber deformación sería 0, ¿no? X sería 0. La fuerza elástica es 0, la fuerza resultante es 0 y la aceleración también es 0. Ya el bloque deja de, al desaparecer la fuerza resultante, desaparece también la aceleración, pero va a seguir moviéndose. Ahora tu explicación es, ¿por qué se mueve? La respuesta sería por inercia. La inercia hace que eso se siga moviendo. Entonces va a moverse otra vez hasta llegar a su amplitud máxima. Su velocidad se hace 0, aparece su aceleración. ¿Y por qué aparece esa aceleración? Porque ahí aparece nuevamente la fuerza recuperadora, que es la fuerza elástica, que ya estamos en el dibujo 5. Y ahí el bloque va a querer otra vez, y va a ser el mismo movimiento a cada rato, ¿no? Sin fin. El mismo movimiento sin fin lo va a volver a hacer. Entonces, por eso vemos que dicen, ¿no? En esta posición la fuerza resultante es 0, pero debido a su inercia el bloque continúa su movimiento. Al pasar la posición de equilibrio, la fuerza resultante actúa en contra del movimiento, disminuyendo su rapidez hasta que se detiene, dicen, ¿no? Estamos hablando de la figura 3, ¿no? Como la fuerza resultante está actuando sobre el bloque, este inmediatamente comienza a acelerar, ahora hacia la derecha, estamos hablando de la figura 4, hasta llegar a la posición de equilibrio. Luego, al pasar la posición de equilibrio, la fuerza resultante actúa hacia la izquierda, disminuyendo la rapidez del bloque, hasta que se detiene en la posición extrema
desde dónde se soltó. Estamos hablando de la figura 5. ¿De dónde se soltó? Para inmediatamente reiniciar el proceso y eso continúa así sin fin, ¿no? Sin fin va a estar haciendo lo mismo ahí. Ese movimiento de va y viene, va y viene. Periódico, ¿no? Movimiento periódico. Y eso va a suceder. Preguntas, por favor. Quiero preguntas. ¿Está quedando claro algunas cositas que quieras saber? Más. Por ejemplo, ¿qué parte no entendías cuando estabas estudiando en su momento, ¿no? ¿Explicaron así los profesores? Seguramente que sí, seguramente, ¿no? Pero no sé si a veces en una clase de colegio a veces no se puede profundizar mucho, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Pero ¿te recuerda más o menos qué es lo que no comprendías en ese momento? Lo que pasa es de que nos hicieron una explicación rápida solamente y nos dieron las fórmulas de Trench para que ya empecemos a hacer los ejercicios. Y solamente tuvimos 2 clases de ese tema y por eso fue muy rápido, creo. Bueno, yo lo digo por experiencia que sí. Sí, en realidad es bastante rápido. En una clase presencial a veces no se puede, ¿no? No se puede abarcar como uno quisiera. A ver. Ah, ya, estoy pasando yo. ¿Hasta ahorita tienes alguna pregunta de esto? Del movimiento armónico, No, sí. profesor, está todo claro, ya lo he entendido el gráfico bien. Ya, ahora vamos a ver esta parte de aquí. Si me comprendes toda esta teoría que estamos hablando, créeme que vamos a hacer ejercicios y de ahí cuando haga los ejercicios te vas a dar cuenta que así nomás era, vas a decir, ¿no? Porque ya se entiende, pues, ¿no? En la parte de la teoría. A ver. Muy bien, continuando entonces, tenemos acá en esta segunda parte, dice, del análisis de este movimiento nos lleva a plantear las siguientes características. Primera característica, el bloque oscila en torno de una posición de equilibrio. O sea, con respecto a la posición de equilibrio, el bloque va a moverse hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Realizando así un movimiento oscilatorio. Ahí está el movimiento de vaivén que habías hablado al inicio. También se determina que el movimiento se repite a intervalo de tiempos iguales. Claro, es decir, es un movimiento periódico. Es oscilatorio y a la vez es periódico. Por eso que lo habíamos visto por separado, ¿no? ¿Qué cosa es un movimiento oscilatorio? Un movimiento de ida y vuelta, un movimiento de vaivén. Y movimiento periódico, habíamos dicho que es aquel movimiento donde da o demora el mismo tiempo, ¿no? En dar una vuelta completa, ¿no? Llamado periodo. Pero para el movimiento, habíamos dicho que no todo movimiento oscilatorio es periódico, ¿no? Porque el movimiento periódico se da para también, ¿no? O sea, no todo movimiento periódico es oscilatorio, habíamos dicho. Porque también hablamos del movimiento de los planetas, que es periódico, pero no es oscilatorio. Entonces, todas esas conclusiones lo hemos sacado ya de lo que hemos visto, ¿no? ¿Y qué más? Entonces dice, se determina el movimiento que se repite a intervalo de tiempos iguales, es decir, es un movimiento periódico, o sea, es un movimiento oscilatorio, es un movimiento periódico, y por ser parte un movimiento periódico y a la vez oscilatorio, o sea, los dos, se establece que el periodo es el tiempo que tardará en realizar una oscilación completa. Ya no hablamos de vuelta completa, porque acá no hay vuelta, esto no es una circunferencia, sino hablamos de oscilación porque es un movimiento de vaivén, de ida y vuelta. Esto es lo que te estaba diciendo, mira, ve. Observa acá, ¿por qué sale t cuartos y t cuartos? Porque con respecto a la posición de equilibrio, estas distancias son iguales, ¿no? Estas distancias son iguales. Esta es la amplitud y este también es amplitud. Sino que
la amplitud es positiva de la posición de equilibrio hacia la derecha, la amplitud es negativa de la posición de equilibrio hacia la izquierda. Entonces, el tiempo que demora en ir, voy a poner la manita para que me veas, para que vea lo que estoy señalando. El tiempo de acá, mira, donde está la manito, hasta aquí, en ida y vuelta, ese es el periodo. Ese es el periodo. Creo que habíamos quedado, creo que me entendiste cuando te dije que si el periodo es ida y vuelta, entonces solo la ida será el periodo entre 2. Y el retorno será también el periodo entre 2, ¿no? O sea, t medio, t medios. Pero ¿por qué aquí sale t cuartos? Sale t cuartos porque estas distancias son iguales. Y como estas distancias son iguales con respecto a la posición de equilibrio, entonces esos periodos también van a tener que ser iguales. Pero ambos tienen que ser iguales a la mitad del periodo. Por lo tanto, la mitad del periodo, o sea, la mitad de t medios es t cuartos. No sé si estamos de acuerdo en esta parte. T cuartos, t cuartos. Si tú sumas t cuartos más t cuartos no te da t medios, ¿no? T cuarto más t cuarto te da t medios. Entonces, esa parte está pasando, ¿no? Está pasando que cada parte de la amplitud, o sea, la amplitud se va a demorar en la mitad de t medios. O sea, la mitad de la mitad del periodo, ¿no? Por eso que sale t cuartos. T cuartos, t cuartos. Y observa que en esos extremos, las velocidades en los extremos es 0, ¿no? Porque aquí ya no se va a seguir moviendo a la derecha, pero aquí también ya no se va a seguir moviendo hacia la izquierda porque ahí la fuerza elástica lo frena, ¿no? Lo detiene ahí. Hace que ya deje de cese, ¿no? El movimiento se hace 0 y comienza la oscilación de va y ven. A ver, vamos a ver si me has entendido esto. Vamos a hacerlo por acá, a ver, un ejemplito, ¿ya? Un ejemplo, a ver. A ver aquí. Supongamos, bueno, es un borrador nomás, ¿ya? Supongamos que acá está la posición de equilibrio, ¿ya? Esta es la amplitud, este también es la amplitud. Y el periodo sea 8 segundos. El periodo es 8 segundos, ¿eh? ¿Qué tiempo será de aquí hasta aquí? 4 segundos. 4 segundos. ¿Y de aquí hasta aquí? También 4 segundos. Ya está, 4 segundos. Ahora, si todo este es 4 segundos, ¿cuánto demora, por ejemplo? ¿Cuánto es este tiempo y este tiempo? 2 segundos y 2 segundos. Claro, 2 segundos, segundos. Y lo mismo por acá abajo, ¿no? Así es fácil. Claro, con números es fácil, ¿no? Con números es fácil, pero el alumno se confunde cuando le dan el periodo, ¿no? 4 es la mitad de 8, entonces acá le ponen t medios. Y acá también t medios. Porque 4 es la mitad de 8. T medios, t medios. Y 2 es la mitad de 4. Y la mitad de t medios sería así. T medios entre 2. Bueno, lo dice, profe, ¿cómo se hace eso? Bueno, tú sabes que 2 es lo mismo que decir 2 entre 1. Y acá hace producto de extremos, producto de medios sería t por 1, t por 1t, producto de extremos igual a producto de medios, y 2 por 2 es 4. Por eso que esto de acá es t cuartos, acá también es t cuartos, ¿no? Y acá también es t cuartos, y aquí también es t cuartos, o sea, el periodo entre 4. Ya está. ¿Qué tal? ¿Se capta la idea? Sí, profesor. Ya, Quedó claro lo del periodo. ya, ahora vamos a seguir avanzando. Otras cosas ya. Ya, obviamente que cuando uno hace problemas y no te explican primero esto, uno dice, ¿no? T cuarto, y uno dice, pero, qué difícil es la física, no, la física es para inteligentes. Y uno dice, ¿no?
no he nacido para la física, pero no, pues es que nadie te ha explicado, pues, ¿no? Cómo es el... O a veces se hizo muy rápido, ¿no? Profesor, Sí, disculpe. Lo que pasa es de que también a nosotros nos ponían unos ejercicios con unos gráficos. Y eso sí no entendí peor, porque no entendía exactamente qué método era. Tipo unas ondas era en un gráfico, en del más. claro, por acá, acá te he puesto primero unos problemas así, de lo más simples. Y de ahí obviamente que vamos a resolver los problemas, ¿no? Que tengas ahí en tu material. Pero primero lo que yo quiero es que me entiendas bien la parte de la teoría. Y una vez con eso ya hacemos esos problemas con onda, ¿no? Espérate, sí viste esos problemas que me estás hablando. Así como esto. Ujú, sí, y que tomaba un valor arriba y abajo también, pero Claro, claro, vemos todos esos problemas que me estás hablando. Y de ahí vamos a desarrollarlo, bueno, a desarrollarlo todo. Pero te sugiero entender bien la teoría. La teoría entiendo porque cuando yo esté explicando, por ejemplo, un problema de eso, ¿no? Y voy a decir la ecuación de onda, ¿no? La ecuación de la velocidad, la ecuación de la aceleración. Entonces uno dice, pero no entiendo, ¿no? ¿De dónde sale eso? Ya, de acá sale, ¿no? Esta parte. Porque dime una cosa, esto de acá, así como estamos explicando ahorita, así se hizo en la clase presencial, así con esta no, información. solo el profesor, él solo hizo un gráfico y un ratito voy a fijar en mi cuaderno. Este, Solamente hizo un gráfico y nos puso las fórmulas y de ahí entramos a lo que eran problemas. Y los problemas del libro son bien fuertes. Claro, claro, entiendo. Terminemos la teoría y ahí te vas a dar cuenta que vamos a hacerlo con facilidad esos problemas. A ver, el siguiente punto es, ya, el movimiento dice es unidireccional, significa unidireccional en una sola dirección, ¿no? Movimiento unidireccional en una sola dirección. Ya, ahí estamos viendo ya bastante estos conceptos. Ahora, viene la segunda parte. El movimiento es gobernado, dice, por una fuerza resultante que en todo instante intenta que el bloque retorne a la posición de equilibrio, ¿no? Esa fuerza resultante, que es la fuerza recuperadora. Pero esa fuerza recuperadora tiene su nombre. Tiene su nombre y apellido. Es la fuerza elástica. O sea, no es una fuerza desconocida. Es la fuerza que surge en los resortes, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que es importante entender esto? Porque cuando uno desciende el ejercicio y uno comienza a explicar que la velocidad máxima, la aceleración y esto, y el alumno, bueno, en la nube, ¿no? Entonces es importante, como te digo, primero ver el concepto. Bueno, yo estoy resolviendo un problema y pongo en el problema t cuartos. Ya este es t cuartos. Y uno dice, ¿pero por qué es t cuartos? Pero ya previamente ya te expliqué, ¿no? El periodo es el tiempo de va y ven, ¿no? Entonces, si todo es el periodo de la ida y vuelta, ese periodo, cuando uno hace un problema ya no explica eso, pues. Ya de frente pone, ¿no? T cuartos, T cuartos, T medios, pone la fórmula. Si deseas, también puedo hacer la demostración de las fórmulas, ¿no? También, si deseas, pero hay alumnos, por ejemplo, que no les interesa mucho la demostración, quiere de frente ya los problemas, ¿no? Hacer. Bueno, también, ¿no? Ahí a todos los gustos, ¿no? Entonces, el movimiento es gobernado, dice, por una fuerza resultante que en todo instante intenta que el bloque retorne a la posición de equilibrio. Por esta razón se le denomina fuerza recuperadora. Esta fuerza y la inercia del cuerpo garantizan la continuidad de este movimiento. Porque, digamos, ¿no? Imagínate que el cuerpo lo sueltes, llegue a la posición de equilibrio y se detenga. Uy, qué chévere sería, ¿no? Ya no habría movimiento oscilatorio. Porque si tú sueltas el cuerpo y el cuerpo llega a la posición de equilibrio y se queda ahí, ya no habría movimiento de vaivén, no habría un movimiento armónico. Pero ¿por qué hay movimiento armónico?
considerando el piso liso, sin rugosidad, sin fuerza de rozamiento, sin fricción, entonces la inercia va a hacer que eso quiera seguir moviéndose por inercia ya. Y cuando pasa por la posición de equilibrio, eso va a seguir moviéndose por la misma inercia. Deja de actuar la fuerza elástica y eso va a seguir moviéndose por inercia. Repito, la inercia es aquella propiedad que tiene el cuerpo a estar en reposo o con MRU, a no ser que exista una fuerza externa que modifique dicho estado de reposo. ¿Y dónde se modifica ese estado de reposo? O ese estado de MRU. Cuando el cuerpo avanza por la izquierda, ¿no? Cuando el cuerpo avanza por la izquierda, vamos a enumerar acá. Enumeramos los gráficos. 1, 2 y 3. Cuando el cuerpo avanza por la izquierda y aparece ahí la fuerza recuperadora, que es la fuerza elástica. La posición de equilibrio se le conoce como posición 0. X igual a 0 significa posición 0. O sea, ese es de donde a partir de ahí se va a comenzar a analizar el movimiento, ¿no? Ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. A partir de ahí, posición 0. Entonces, esa fuerza recuperadora es la fuerza elástica que se calcula como K por X, dice, ¿no? K por X. La ley de Hooke es K por X nomás, ¿no? K por X. Por acá le he puesto, espérate, voy a corregir acá. Por acá se me ha ido. Acá le he puesto un medio de K por X, ¿no? Es K por X nomás. La ley de Hooke. Ya está. La fuerza elástica es K por X. Ya la estaba confundiendo con la energía potencial elástica. Es un medio de K por X cuadrado. Pero la ley de Hooke es K por X. Listo. Ya estamos por acá. Entonces, esa fuerza recuperadora es la fuerza elástica. Y el signo menos, ¿por qué sale ahí el signo menos? Acá donde dice fuerza recuperadora. ¿Por qué sale el signo menos? Ese signo menos sale porque en este caso está yendo hacia la izquierda, ¿no? La fuerza recuperadora está yendo hacia la izquierda porque las fuerzas tienen dirección, ¿no? La fuerza tiene dirección. Y por tener dirección se le asocia el signo, ¿no? Negativo. Acá dice, ¿no? El signo menos, acá dice, acá también lo explica. El signo menos se debe, dice, a que la fuerza recuperadora y la posición es X, presentan en todo momento direcciones opuestas. ¿Cómo se mide la posición? La posición es un vector que parte del origen hacia su punto final, ¿no? Del punto inicial al punto final. En este caso del origen. Entonces, a partir del origen, esa posición es un vector. La posición es un vector. Y como todo vector, tiene su dibujito. ¿Cuál es el dibujito de la posición? Ese vector negro que está acá donde estoy señalando con la manito. La posición 0 es la posición de donde comienza a analizarse el movimiento, ¿no? A partir de ahí. A partir de ese punto, la posición 0, a partir de ahí vamos a hacer el análisis de la posición de cualquier punto donde se encuentre esa esfera en toda su trayectoria. Ese X, si te das cuenta, no es la amplitud, es una posición cualquiera. El X es una posición cualquiera, no es la amplitud. Entonces, esa deformación X, ¿no? Vendría a ser una posición cualquiera, pero al ser un vector, notamos que la posición está hacia la izquierda y la fuerza recuperadora está hacia la derecha. Como tienen direcciones contrarias, direcciones opuestas, además la posición es hacia la izquierda y al ser a la izquierda se le asocia el vector unitario menos i. Y el vector unitario sí tiene signo,
Entonces la posición es negativa justamente por eso, ¿no? Por el signo de la posición. Por el signo de la posición. Al tener, como dice ahí, ¿no? Direcciones opuestas, la fuerza recuperadora sale menos K por X por la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke dice que la fuerza elástica es el producto de la constante de rigidez multiplicado por la deformación del resorte, ¿no? X en cualquier punto. Entonces dice, así un movimiento con estas características se le denomina, acá viene lo bueno, movimiento armónico simple. El término armónico se debe a que en la descripción matemática de este movimiento se hacen mediante funciones matemáticas armónicas. Dice ahí también como un apartado, para estos casos usaremos funciones seno y coseno, ¿no? Lo que tú me estabas preguntando, ¿no? He visto los problemas que hay gráficas, ¿no? Así de, son las funciones seno y coseno, pues. El término simple es que porque de todos los movimientos armónicos es el más sencillo y nos sirve para comprender otros más complejos, ¿no? Entonces, movimiento armónico simple. Mira que este es el simple, que será el difícil entonces, ¿no? Si este es el simple, hay otros movimientos, ¿no? Que vas a ver cuando estudies tu carrera dentro de poco. Vas a ver otro tipo de movimientos ya que no son tan simples como este, ¿no? Otros movimientos armónicos. Pero para esto tenemos que hacer uso de este oscilador mecánico. Este oscilador mecánico, ¿no? Puede ser de laboratorio. Consta de un resorte donde por un extremo está anclado a una pared vertical y por el otro tenemos ahí un cuerpo, ¿no? Que está fijo a ese resorte y que lo vamos a analizar. Ese es nuestro oscilador. Vamos a ver acá los elementos del movimiento armónico simple. Esta parte es importante para que me entiendas los ejercicios, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Elementos en un movimiento armónico simple. Elongación. La elongación, que no es nada más que la deformación, ¿no? Que el estiramiento, ¿no? Elongación se le representa con la letra X, ¿no? El X va a ser la elongación, X, o sea, deformación, pues, ¿no? Estiramiento o compresión, ¿no? X. Es la longitud que se deforma, ¿no? Dice, la elongación es la posición de la partícula medida respecto de la posición de equilibrio. Ya está. Respecto a la posición de equilibrio yo puedo hacer dos cosas. O lo estiro o lo comprimo. Cualquier distancia que con respecto a la posición de equilibrio, tanto de estiramiento como de compresión, se le llama elongación. Ahora, esa elongación va a ser máxima. Y esa elongación va a ser máxima cuando lo estiremos una cantidad igual a la amplitud. Entonces la amplitud, ahí está, la amplitud se denota con la letra A mayúscula, no minúscula, es la medida del máximo desplazamiento y esto ocurre en ambos extremos de la oscilación, donde la velocidad de la partícula es cero, ¿no? Lo máximo que yo lo pueda estirar o desplazar en este caso, ¿no? El resorte, ¿no? El bloque con el resorte, la esfera, lo que sea, a eso le vamos a llamar amplitud. Pero mira lo que dice, ¿eh? Es la medida del máximo desplazamiento. O sea, más allá de la amplitud ya no lo puedo estirar, ¿no? Menos sí, pero más no. Entonces, eso se va a dar en los extremos de la oscilación, donde la velocidad, recuerda que en esa amplitud, la velocidad es cero, no te olvides. Tanto para el extremo derecho como para el extremo izquierdo. La velocidad es cero ahí, pero la aceleración no. Hay aceleración porque ahí aparece la fuerza recuperadora, la fuerza elástica. Entonces, la aceleración y la fuerza resultante tiene la misma dirección de la segunda ley de Newton, ¿no? El ciclo u oscilación completa, dice, es lo que se mueve
es lo que se mueve el oscilador, dice, hasta retornar a la posición de donde inició el movimiento, ¿no? Repito, el ciclo u oscilación completa es lo que se mueve el oscilador hasta retornar a la posición en donde inició el movimiento. Durante una oscilación completa se recorre 4 veces la amplitud. A ver, a ver, a ver, a ver. Si yo esta esfera lo jalo hasta X, ahí ya, y lo suelto, una vez que lo suelte, 1, 2, 3, 4. Se recorrió 4 veces la amplitud, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 4 veces la amplitud. Ya, entonces seguíamos en esta parte. Seguíamos esta parte. Que en una oscilación completa, mucho cuidado con la pregunta de teoría. Mucho cuidado con las preguntas de teoría. Si yo parto de donde está acá la manito, mira dónde está la manito, ¿eh? Si parto de ahí, ¿cuándo será la oscilación completa? Cuando el cuerpo avance y luego regrese. Esa es una oscilación completa. Avance y regrese. Pero mientras que avanza y regresa, ¿cuántas veces recorre la amplitud? 1, 2, 3 y 4. ¿Ves? 4 veces la amplitud. Viene el segundo elemento, que es el periodo. El periodo es el tiempo en que se realiza un ciclo u oscilación completa. Eso ya lo hablamos, ¿no? Una oscilación completa, si parte de aquí, el periodo es ese ciclo de ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta. La frecuencia, a esto ya lo habíamos visto en la primera parte. La frecuencia es el número de oscilaciones completas en la unidad de tiempo. Repito, la frecuencia es el número de oscilaciones completas en la unidad de tiempo. El concepto de frecuencia es importante porque a veces no te dan el periodo, pero te dan el número de vueltas o tiempo, ¿no? Entonces mira ahí. Mira la fórmula de frecuencia que está en ese recuadro rojo. Dice, la frecuencia es igual a la inversa del periodo, que es lo mismo decir número de ciclos. ¿Qué cosa es un ciclo? Una vuelta completa u una oscilación completa, dependiendo de qué estemos hablando. Si estamos hablando del movimiento circunferencial, el número de ciclos viene a ser una vuelta completa. Pero si estamos hablando del movimiento armónico, movimiento oscilatorio, el número de ciclos ya no vamos a hablar de circunferencia, pues vamos a hablar de una oscilación, o sea, una ida y vuelta, a eso le llamamos, una oscilación. Entre el tiempo, ¿no? La unidad es, como sabemos que el periodo es la inversa sobre, perdón, la frecuencia es la inversa sobre el periodo y el periodo es un tiempo. Entonces, al ser el periodo un tiempo, su unidad sería el segundo, pues, ¿no? En el sistema internacional, el tiempo está en segundos. Por lo tanto, la frecuencia sería 1 sobre segundo, sería segundos a la menos 1, ¿no? Segundos a la menos 1. Y la unidad sería el hertz, ¿no? El hertz. Pero acá hay que hacer una salvedad. La palabra hertz es la unidad de la frecuencia, pero eso se hace justamente en los movimientos que estamos a ver ahora, ¿no? De oscilatorio, de seno y coseno, ¿no? O sea, nosotros utilizamos los hertz en el movimiento de una onda. En el movimiento de una onda, en el movimiento ondulatorio, ahí se habla de hertz. Pero en el caso de un movimiento circunferencial, no hablamos de hertz, hablamos de ciclos por segundo, ¿no? Entonces hay que tener también eso en cuenta, ¿ya? En el movimiento circunferencial, la unidad de la frecuencia no es el hertz, sino ciclos por segundo. Pero en el movimiento ondulatorio, en el movimiento de una onda, sí se habla de frecuencia como unidad de hertz. Acá viene el otro concepto, que es la frecuencia angular o frecuencia cíclica
denotado con la letra W. La frecuencia es con F. A ver, la elongación es X, la amplitud es A, el periodo es T mayúscula, la frecuencia es F minúscula y la frecuencia angular o frecuencia cíclica es W, ¿no? O la letra omega, ¿no? Específicamente la letra omega, que parece una W. Entonces, esta frecuencia angular o frecuencia cíclica se define como 2pi veces la frecuencia de oscilación o el número de periodos contenidos en 2pi segundos. Ahí está. El número de periodos contenidos en 2pi segundos. O sea, ¿qué cosa es 2pi? 2pi es una vuelta completa. Y nosotros sabemos que una vuelta completa de la circunferencia en radianes sería 2pi y en sexagesimal 360 grados, ¿no? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que una vuelta de una circunferencia es 360 grados sexagesimales? Pero si hablamos de radianes, una vuelta completa vale 2pi. Media vuelta, pi. Pero como el tiempo que demora en dar una vuelta se llama periodo, y se nota con la letra T mayúscula, entonces estoy aplicando ahí la propiedad del MCU. En el MCU, en este caso, se llama velocidad angular. La velocidad angular se calcula como el arco o el ángulo barrido entre el tiempo, ¿no? El ángulo barrido entre el tiempo. Pero ese ángulo va a ser toda la vuelta completa, que vale 2pi, y el tiempo es el tiempo que demora en dar una vuelta completa, que se llama periodo. Sino que acá ya cambia el nombre. Para el MCU se llama velocidad angular, para el más se llama frecuencia angular o frecuencia cíclica. Pero 1 sobre T es la frecuencia. Como 1 sobre T la frecuencia, sería entonces que esa frecuencia angular o frecuencia cíclica se calcula como 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia. Entonces aquí estamos aplicando el concepto, para que salga esto, estamos aplicando el concepto de la velocidad angular. La velocidad angular se define por el MCU como el ángulo barrido entre el tiempo. Pero cuando ese ángulo barrido sea una vuelta completa y el tiempo sea el periodo, de ahí sale esta expresión. Ahora, la velocidad angular va a cambiar por frecuencia angular o frecuencia cíclica y se está tomando un concepto anterior. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Acá está la parte que más de repente, ¿no? te preocupa, que es las ecuaciones. Las ecuaciones cinemáticas del movimiento armónico simple. Ahí tenemos nuestro oscilador mecánico. Y ese oscilador mecánico va a estar realizando el movimiento de vaivén, ¿no? Ahora, uno de los aspectos más importantes, dice, de la descripción de un determinado movimiento es poder precisar la posición del móvil para cualquier instante de tiempo. Claro, o sea, no solamente quiero saber la posición de la máxima deformación o de la mínima, ¿no? Sino que también puedo hallar en cualquier punto de ese movimiento, en cualquier punto, puedo saber su posición. En cualquier punto, no solamente en la amplitud, sino cualquier posición diferente a la amplitud. Entonces, para nuestros propósitos, dice, será necesario indicar la posición del cuerpo oscilante respecto de la posición de equilibrio para un instante cualesquiera, así como poder conocer tanto su velocidad como la aceleración que experimenta. O sea, no solamente vamos a conocer la posición, sino estas ecuaciones del más son tres. La primera, de la posición, la segunda, de la velocidad y la tercera, de la aceleración. Son básicamente tres, y hay otras más, que es la del péndulo simple, y otra más que tiene que ver con la frecuencia cíclica, ¿no? Bueno, básicamente son eso, ¿no? Son las tres mencionadas, repito, de la posición, de la velocidad y de la aceleración. Esas tres
Y esas tres ecuaciones le añadimos del péndulo y también de la frecuencia cíclica, que también tiene una relación. Entonces ya con eso sería todo, ¿no? Entonces, una alternativa, dice, es hacer uso de ciertas herramientas de cálculo superior que nos permitan resolver este problema. Ya, esa es una salida, ¿no? Esa es una, pero dice, ya, entonces dice, sin embargo, podemos recurrir a otras formas más sencillas de hacerlo. Esto sería aprovechando la gran similitud del movimiento que existe entre el movimiento circunferencial uniforme, MCU, y el movimiento armónico simple, más. Por eso es que yo ayer estaba conversando con tu mami, le dije que sería importante primero hacer MCU, ¿no? Pero después dije, bueno, yo no soy nadie para cambiar los planes, ¿no? Me dijeron que haga movimiento armónico, bueno, hago movimiento armónico. Pero lo hacía con el afán de que me puedas entender la explicación de las ecuaciones. Es por eso que quería hacer algo primero de MCU, pero de repente lo hago en borrador ahí para explicar esas ecuaciones. En función de esto último, para obtener las ecuaciones del movimiento armónico simple, trabajaremos con la proyección horizontal del MCU, es decir, considerando que el radio de giro será exactamente igual a la amplitud de la oscilación. Así es fácil. Todavía, bueno, aquí está, ¿no?, la circunferencia, aquí está el movimiento, el oscilador mecánico. Vamos a tratar de relacionarlo, eso, y ver qué características se cumplen tanto en el movimiento armónico simple como en el MCU, ¿no? Movimiento circunferencial uniforme. Pero también, vamos a ver este caso. También vamos a ver este caso cuando el oscilador es vertical, ¿no? Cuando el oscilador es vertical, nos damos cuenta que la esfera se encuentra ahí en la posición de equilibrio, ¿no?, sin deformar. Acá vemos al lado derecho, por ejemplo, dice, tener en cuenta que en el eje vertical, mira, el resorte sin deformar, está ahí anclado al techo, sin deformar. Como se había dicho que el resorte es ideal para hacer este análisis, al ser ideal, entonces tú ya no te preocupas que ese resorte, su masa, vaya a ser afectada por la fuerza de gravedad de la Tierra, ¿no? Porque si estuviera de manera vertical y la masa que va a estar actuando en su centro geométrico o centro de gravedad, ¿no?, en su centro de gravedad, esa masa va a hacer que esté actuando la fuerza de gravedad. Por lo tanto, el resorte se va a estirar un poco por culpa de la fuerza de gravedad. Entonces, para evitar esa confusión, se dice que en ese resorte no va a actuar la fuerza de gravedad, por lo tanto, no actúa porque se considera ideal, y ideal significa que no tiene, su masa es despreciable, ¿no?, masa cero. Entonces, ahí en esta primera parte se encuentra el resorte sin deformar. Luego le colocamos un bloque, un peso, y el peso sí va a actuar la fuerza de gravedad. Por eso que la fuerza de gravedad va a estirar el resorte. Lo estira el resorte. Lo estira el resorte hasta que llegue a una posición llamada posición de equilibrio, ¿no?, donde su velocidad es máxima. Luego, esa fuerza de gravedad en ese punto va a tener que ser igual a la fuerza elástica en ese punto, ¿no?, o a la fuerza recuperadora, ¿no? Esa fuerza de gravedad va a tener que ser igual a la fuerza elástica. Pero por inercia eso va a seguir avanzando hasta que su velocidad sea cero y el movimiento se repite, ¿no? El tratamiento cinemático es de la misma manera, dice, que en el caso horizontal. Es lo mismo, ¿no?, sino que ahora está vertical, nada más.
A ver, acá tenemos pues la ecuación de la posición. Ecuación de la posición para el movimiento armónico simple. Vamos a considerar, dice, partículas en el MCU, o sea, en el movimiento circunferencial uniforme, la rapidez angular y el radio de giro A. O sea, el radio de giro de este movimiento circunferencial le hemos llamado A. Ya le hemos llamado A. Entonces, el bloque, al estar en una superficie lisa, se le va a estirar y va a hacer todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos visto. Va a ser un movimiento oscilatorio y periódico. Va a estar, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Al ser un piso liso, no hay rugosidad, entonces va a realizar un movimiento, primero, oscilatorio, y segundo, periódico, porque el tiempo es igual en todos esos intervalos, ¿no? en todas esas distancias, ¿no? Ya, hasta ahí todo bien. ¿Qué pretendemos hallar con esta ecuación? Con esta ecuación lo que vamos a hallar es la posición en cualquier punto, en cualquier punto que sea diferente a la amplitud. Obviamente, habíamos dicho que esa posición final no puede estar fuera de la amplitud. Porque si está fuera de la amplitud, o sea, si su valor es más grande que la amplitud, ya no se va, ¿no? a cumplir, porque el resorte puede ser que se haya roto, ¿no? Entonces la amplitud, no te olvides que es la máxima deformación. Ya, entonces, en una posición inicial con respecto a la posición de equilibrio se encuentra aquí, el bloque, ¿no? Ahí. Se encuentra en este punto. Ahí. Ese punto va a ser el punto de donde yo voy a comenzar a hacer el análisis del movimiento. T sub 0 significa tiempo inicial. A partir de ahí, yo quiero analizar su comportamiento. Pero mira, respecto a la posición de equilibrio, se está trazando la posición inicial, que es x sub 0. Recuerda que la posición es un vector, y como todo vector, tiene su representación gráfica. Y la representación gráfica de la posición inicial es esa flecha que ves ahí. Esa es la posición inicial. Y luego voy a hallar la posición para ese tiempo t. El tiempo t, justo cuando llega ahí, al tiempo t. Si te das cuenta, no está sobre la amplitud, sino está antes de la amplitud. Entonces quiero hallar esa posición, ¿no? Esa ecuación de la posición para ese tiempo. A ver. Vamos a suponer que en esa posición A, en esta posición inicial, haya barrido ese ángulo que ves ahí. Ese ángulo con esa letra griega. Esa letra griega es ficro. Y luego, cuando recorre un tiempo t, barre un ángulo teta, pero eso de ahí es del MCU, sino que se está relacionando el movimiento armónico simple con la circunferencia, ¿no? Con el movimiento circunferencial. Entonces, lo que está pasando que son las proyecciones de las posiciones sobre la circunferencia en determinado instante de tiempo. ¿De qué cosa es proyectar algo? Extenderlo y que choque con algún punto de ese movimiento, ¿no? Circunferencial. Ahora, ya hemos definido nosotros los ángulos, ¿no? Le hemos llamado phi, acá le hemos llamado teta. Este es la amplitud, ¿no? Esta es la amplitud. Entonces, este lado puede salir en función al ángulo y a la hipotenusa. No sé si recuerdas eso de trigo. No sé si recuerdas este capítulo de trigo. Ahí por acá. En todo caso lo hacemos, ¿no? Un repaso. En trigo, ustedes han visto lo siguiente. Que si yo tengo un triángulo rectángulo,
si yo tengo un triángulo rectángulo, yo puedo conocer sus lados en función del ángulo, y de uno de sus lados, que en este caso quiero que sea la hipotenusa, por ejemplo, M. Conociendo la hipotenusa y conociendo un ángulo, yo puedo hallar los otros dos lados que son los catetos. Entonces, no sé si tú recuerdas o sabes que para yo hallar este lado en función del lado y del ángulo, este lado sería M por el coseno de alfa y este lado sería M por el seno de alfa. No sé si recuerdas eso. ¿Te es familiar eso o No, profesor. no? ¿Nunca te enseñaron por qué sale M seno, M coseno? No. Bueno, te lo explico acá. Aquí te lo explico. Ya, vamos a ver. La idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Conociendo un lado cualquiera y un ángulo, yo puedo hallar los otros dos lados, que en este caso son los catetos. En este caso. Ya, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí, a él le voy a llamar X por el eje horizontal, a él lo llamo Y por el eje vertical. Entonces, yo voy a querer siempre tener la variable en la parte superior, ¿no? Entonces, la variable en la parte superior quiero tenerlo siempre. Entonces, voy a dividir X, que es lo que quiero, entre el lado dato, que es M. X va a salir en función de M y de alfa. ¿Qué cosa es M? Un lado cualquiera, que en este caso ese M es la hipotenusa de ese triángulo, rectángulo. Entonces yo estoy dividiendo de manera a mi conveniencia X entre M, te dije porque quiero tener a la variable arriba. Pero X entre M viene a ser cateto adyacente y M viene a ser la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. No sé si recuerdas qué función trigonométrica me da cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno, claro. Cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. Coseno es en este caso del ángulo alfa, ¿no? Porque estamos hablando del cateto adyacente para alfa, ¿no? X es el cateto adyacente para alfa. Ahora, el M que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto, el X quedaría M por el coseno de alfa. M por coseno de alfa. Entonces, en lugar de poner X, esto va a ser M, que es el lado, por la función coseno de alfa. Pero ¿cómo hago yo para recordar que es coseno? Para recordar que es coseno digo que este lado está al costado del ángulo, ¿no? Costado, coseno, por ahí lo relaciono. Ahora, en el otro caso, quiero tener a la variable arriba, la variable va a ser y a y lo voy a dividir entre el único dato que tengo, que es m. A y lo divido entre el único dato que es m. Ahora, y sobre m sería para alfa, y es su cateto opuesto. Y él es su cateto adyacente. Entonces, para alfa, y es el cateto opuesto y m viene a ser la hipotenusa, el que está frente al ángulo 90 y la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué función es? Seno, la función seno. Despeja y, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y y es igual al m por el seno de alfa, ¿no? Entonces, él vendría a ser m seno de alfa y el otro es m coseno de alfa. Ya está, de esa manera sale. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Ya está claro. Ya, muy bien, entonces seguimos. Vamos a borrar estas cositas para que me dejen trabajar. Ya, ahora vamos a continuar por aquí.
Ahí está, mira, lo que me estabas hablando, la función seno. Ya estamos acá, ¿no? En la ecuación de la posición. Entonces, imagínate lo que me demoraría hacer este dibujito, ¿no? Este dibujito sería más tedioso hacerlo. Ya, entonces, estamos definiendo como el radio de giro a la amplitud, ¿no? ¿Por qué la amplitud? Porque si observas, ay, a ver, quería la manito. Si observas, mira, dice que la rapidez angular, ya, la rapidez angular es aquella rapidez que siempre es perpendicular al plano donde se está realizando el movimiento circunferencial. Esa rapidez angular me mide el ángulo barrido en el tiempo, ¿no? Pero ya, relacionando eso. Dice que el radio de giro vale la amplitud, claro, porque este es el radio. Estoy señalando con la manito. Este es el radio. Y cuando llegue esa parte, no sé si te das cuenta que es igual a la amplitud, ¿no? Cuando el radio esté acá, ¿no? Cuando el cuerpo se encuentre aquí, la esfera que está dando vueltas, ¿no? Se está comparando. ¿Qué cosa es esto? ¿No? No sé si me estás entendiendo. Este es el movimiento armónico, ¿no? Simple, lo del piso, el horizontal. Pero se está proyectando las posiciones del movimiento armónico sobre la trayectoria circunferencial para hacerle un análisis. O sea, hay una comparación que está haciendo el movimiento armónico con la proyección de las sombras de los bloques sobre la proyección sobre la trayectoria circunferencial. O sea, para el movimiento armónico simple, la posición inicial, por ejemplo, que ves ahí, eso es para el movimiento armónico, pero mira, acá le he puesto líneas punteadas y para el movimiento circunferencial está acá arriba. Lo mismo sucede para la posición final. Para la posición final, esa es su posición en el plano horizontal, pero cuando yo proyecto, significa trazarle unas líneas verticales y que intersecte a la trayectoria circunferencial. Eso va a ser la posición en la circunferencia, ¿no? Entonces, lo que yo te estaba preguntando es esto. Yo ya conozco el ángulo que vale phi más teta y conozco también un lado que es la amplitud, ¿no? Acá se ha formado un triángulo rectángulo de color celeste y no sé si te das cuenta que este lado de aquí es igual a la amplitud por el seno del ángulo que hay ahí. ¿Y cuál es el seno de ángulo que hay ahí? Phi más teta. ¿Ves? Está aplicando ese concepto, ¿no? Ese concepto de conociendo el lado y un ángulo, puedo hallar el otro cateto. Sería A por el seno de ese ángulo que está ahí. A por el seno. O sea, todo esto de aquí, que es la posición final, es igual a la por el seno de phi más teta. Bien, nos ha ganado la hora, son 10:02. ¿Te parece si continuamos la siguiente? Tenemos mucho todavía por hablar. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas por hacer. Espero que no te vayas a sentir mal por hacerlo tan largo, pero la idea es que me comprendas, ¿no? Porque la idea es de que entiendas perfectamente lo que se está haciendo para que los problemas, cuando nosotros realicemos los problemas, solamente sería aplicar de los conceptos que ya sabemos. Sí, profesor. Ya está. Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase. De antemano, muchas gracias. Hasta pronto. Ya, profesor, está bien. Gracias. Gracias, Di.